Muchas gracias, muy buenos días a todos, de verdad que es un gran placer estar aquí con ustedes en una instancia y en un espacio que yo quiero destacarla precisamente por quienes nos acompañan en esta mesa. Por supuesto ustedes que son los protagonistas de la construcción de este esfuerzo, que han sido además fundamentales en todo lo que hasta el momento hemos hecho. Con la mayoría de ustedes hemos tenido algún tipo de contacto para la expedición de la directiva de la Procuraduría que montó precisamente la primera herramienta normativa para la defensa de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, y que esto es precisamente un desarrollo de todo eso. Pero quiero destacar también la presencia del señor defensor del pueblo, que como ustedes saben ha sido un líder indiscutible en la defensa de los derechos de las minorías y de las poblaciones más vulnerables, y quien ha sido siempre, y está sentado a mi derecha, no solo nuestro mentor, sino uno de los grandes apóstoles del proceso de paz en este país. Como la mayoría de las cosas en este país, además, lamentablemente, cuando uno entra a defender a los más vulnerables, automáticamente es estigmatizado. Y en el día de hoy yo quiero reiterarle aquí en presencia de todos a ustedes que la labor fundamental que va a realizar el padre Pacho de Rú no solo cuenta con todo el respaldo de las organizaciones sociales de este país, en el caso particular de nuestras instituciones, de los organismos internacionales, sino que lo que legitima su labor es precisamente tantos años al servicio del bien último de la paz de este país y la reconciliación. Y yo creo que eso es una justificación suficiente para que cualquier tipo de estigmatización, que ha sido además la tendencia en el caso de la mayoría de ustedes y en el caso de nosotros, porque ya nos toca hablar en primera persona del plural, estamos con un compromiso con la consolidación de la paz en este momento que no tiene límite. Eso quiero reiterarlo para comenzar, como condenar enérgicamente todas las amenazas que en las últimas horas se han dado contra los representantes de los medios de comunicación. Fíjense ustedes que comenzaron con los defensores de derechos humanos, pasaron a los líderes sociales, y las malas noticias del día de hoy es que ya la están emprendiendo también contra los periodistas. Y poner en entredicho la libertad de prensa, que ha sido un recurso fundamental para la consolidación de la democracia de este país, es una de las estrategias que tenemos que rechazar, por supuesto, categóricamente. Luego yo los invito, en primer lugar, a que hagamos un minuto de silencio antes de comenzar esta audiencia por todos los líderes que han sido sacrificados en estos últimos meses y en estos últimos años, reiterando que si la muerte es el olvido, a ellos no los olvidamos, y que los liderazgos sociales no mueren, y que está en nuestras manos la posibilidad de seguir adelante con su legado y con la defensa de sus causas. Tomemos asiento. Yo quiero, en primer lugar, resaltar cómo, después de honrar la memoria de todos los líderes y de los defensores de derechos humanos, es muy importante destacar cómo cualquier esfuerzo del Estado sigue siendo insuficiente para evitar que siga consolidándose, lamentablemente, esta tendencia. Cualquier esfuerzo a nivel nacional, ustedes saben que han sido varios. Yo estuve recientemente en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad la semana pasada, pero me parece que esa articulación desde lo nacional
siempre tiene que darse en función de lo territorial. Y ese es el sentido del lanzamiento que va a ser el primer objetivo de este encuentro de la Mesa por la Vida, que conjuntamente la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo quieren lanzar hoy como una herramienta de articulación de las políticas nacionales con los órdenes departamentales y municipales y por supuesto con la responsabilidad que tienen todo el resto de las autoridades públicas y los agentes del Estado en la defensa de la vida, la integridad y los derechos de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos. Me parece a mí que no solo hay que seguir tomando muy en serio el tema de las amenazas, y para eso, por ejemplo, hay que respaldar integralmente, al margen de lo que se ha querido decir, el sistema de alertas tempranas. El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que yo creo que ha sido una herramienta no solo muy útil, sino que de alguna manera ha sido lamentablemente promisoria, y lo digo lamentablemente porque es así desde el punto de vista de lo que representa la descripción y la radiografía de un país, que los hechos vienen demostrando paulatinamente que lo que la Defensoría ha venido levantando como una amenaza posteriormente se ha venido convirtiendo en hechos. Y eso es clave. Lo segundo que queremos hacer en el día de hoy es lanzar una campaña donde ya contamos con el apoyo de muchos medios de comunicación, y yo quiero agradecerle particularmente a los señores procuradores delegados acá presentes y al señor secretario del despacho del procurador, quienes han venido coordinando no solo esta audiencia, sino una campaña de sensibilización del país con la vida y con el legado de los líderes sociales. Porque aquí no se trata únicamente de mirar hacia adelante, sino de ver qué es lo que ha sucedido en el pasado, y ese es el sentido tan importante que tiene una instancia como la Comisión de la Verdad que preside el padre de Ru. El que le tiene temor al pasado es incapaz de prever lo que va a venir en el futuro, y la claridad respecto de esos escenarios es fundamental. Por eso es la defensa del legado de los líderes asesinados, pero también es la necesidad de preventivamente tener unas jornadas de sensibilización, de memoria y de exaltación de la labor de todos y cada uno de ellos, para que esas luchas vitales que se han dado a lo largo y ancho del país, en nuestros territorios, pues no terminen simplemente con la vida de ellos, sino que se mantengan como un propósito fundamental a nivel de conducta de todos los organismos del Estado. Creo que esta es una instancia de concertación que se diferencia fundamentalmente de otras en donde se ha creído que unilateralmente desde un escritorio en Bogotá se pueden definir los esquemas de protección de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Y eso quiero destacarlo porque me parece fundamental. Desde el espíritu de nuestra directiva de junio del año pasado, lo que hemos hecho es sentarnos con ustedes a construir a muchas manos colectivamente una estrategia de defensa. Fíjense que con la Defensoría, por ejemplo, que hemos insistido tanto desde el primer momento en que esos esquemas de protección que ya son caducos, individuales, del chaleco, del walkie-talkie, en fin, son esquemas que correspondían a amenazas a los liderazgos urbanos, en primer lugar, a los liderazgos individuales. Aquí estamos hablando de liderazgos colectivos, aquí estamos hablando de liderazgos rurales, de liderazgos territoriales, donde el enfoque de género, de las etnias y por supuesto la fuerza de los territorios debe marcar una tendencia distinta a nivel de los esquemas de protección. Como el carácter preventivo de los mismos, es que seguimos llegando lamentablemente siempre ex post a hablar de los liderazgos y lamentablemente a tratar de enmendar situaciones cuando ya la fatalidad se ha presentado. Ahí la importancia de la prevención, y de la importancia de la prevención en una reunión que por primera vez, y eso quiero decirlo con mucho orgullo, en que está aquí el Pacífico reunido. Aquí estamos en una de las regiones, de nuevo, no solo más promisorias de Colombia, sino en donde la conflictividad social se ha venido agudizando en los últimos años. Y eso no es un tema menor, y por eso tenemos que concentrar la acción, no solo del Estado, sino de toda la sociedad, en la defensa de las luchas que ustedes día a día vienen librando y que hacen parte ya de esta historia de la paz que no vamos a renunciar a seguir defendiendo.
Me parece que todos tenemos un balance de acciones. Nosotros podemos decir que expedimos una directiva con ustedes, que en materia penal hemos constituido una gran cantidad de agencias, que tenemos más de 30 investigaciones de carácter disciplinario en el caso de la estigmatización por parte de funcionarios públicos a los líderes sociales y que vamos a seguir adelante con ese tipo de acciones disciplinarias. Pero repito, todo es insuficiente. Y más insuficiente en un momento de transición como el que está viviendo Colombia, en donde la articulación de las políticas del gobierno que se va con el gobierno que llega tiene que ser fundamental. Y yo me ofrezco en el día de hoy a ser de alguna manera emisario, no vocero de ustedes, pero sí por lo menos emisario ante el nuevo gobierno para llevarle las conclusiones de este encuentro. A ver si logramos que, lejos de bajar la guardia, el nuevo gobierno se comprometa con nuevos instrumentos, nuevas políticas que muestren efectividad en la defensa de la vida y la integridad de los líderes sociales. Porque esto es un reto de todos. Acabar con la estigmatización es el punto de partida para proteger la vida y la libertad de la mayoría de ustedes, y ustedes lo saben mejor que nadie. Y todos sabemos, lo comentábamos ahora, que aquí hay unos escenarios de justicia territorial que es importante recuperar para el Estado, de cómo el Estado llegó tarde al control territorial que antes tenían las fuerzas de la subversión, y que ese es el primero de los desafíos. Y ustedes lo saben, no es solo la protección de la libertad, siendo el bien prioritario, es que el Estado llegue con los maestros y con los médicos y con los jueces a mostrar presencia en los territorios frente a los vacíos que han quedado lamentablemente en el posconflicto. Como el gran desafío de depurar las bases de datos. Ustedes han oído cuántas cuestiones disímiles hay en relación con la cantidad de los líderes asesinados, que es a la hora de la verdad un asunto que no puede calificarse como secundario, pero bastaría que hubiera un asesinato de un líder social para que el país se levantara a rechazarlo enérgicamente. Me parece a mí que todos esos informes que se han hecho, aquí rescato particularmente el informe que hizo la Procuraduría en relación contra la violencia que hemos calificado de sistemática, contra lo que otros pueden decir, no obedeciendo necesariamente un patrón, pero sí necesariamente de alguna manera empecinados en que la defensa de los derechos territoriales de los colombianos tiene que ser eliminada desde el punto de vista de quienes han sido sus voceros. Y yo los invito, les vamos a dejar un reporte de ese informe, porque es uno de los pocos reportes que han recogido la evidencia en los territorios para hablar de sistematicidad en el caso de la eliminación de los defensores de los derechos territoriales de las comunidades. Por eso es tan importante destacar acá, y permítanme mencionar el apoyo que hemos tenido de la comunidad internacional, que ojalá se multiplique. Yo quiero destacar acá la presencia de Naciones Unidas y de todos los organismos internacionales que han venido apoyando estos esfuerzos, en donde hacemos una sumatoria de estrategias donde también la academia ha sido fundamental. Yo quiero destacar muy especialmente en esta reunión la presencia del doctor Manuel Ramiro Muñoz, que como ustedes saben es el gran interlocutor, es el gran puente que hemos tenido siempre con las comunidades, la OEI, que nos ayudó a financiar buena parte de todas estas iniciativas, con el concurso de toda esa fortaleza que la academia nos está entregando. Yo creo que podemos seguir avanzando con pie firme en esta materia. Yo no quiero extenderme más porque el propósito fundamental es ese, que entre todos le demos vida a esta mesa por la vida. La idea es el primer paso, un mecanismo de diálogo social permanente con ustedes en los territorios que hoy iniciamos aquí en Santander de Quilichao, pero que esperamos replicar a lo largo y ancho del país. Y toda esta campaña de sensibilización, porque igual que la impunidad, es la falta de sensibilidad de los colombianos frente a este tema, independientemente de que se hayan dado algunos pasos bastante modestos, como fue el evento reciente de la Velatón que se dio en algunas ciudades del país. No es eso, es mucho más que eso, y tiene que ser, repito, un esfuerzo concentrado, un esfuerzo basado en las instituciones formales, pero también en las instituciones informales del país, para que esto tenga sentido. Yo quiero terminar diciendo que hoy queremos anunciar una modificación
estructural, administrativa al interior de la Procuraduría General de la Nación, porque estamos convencidos que el elemento fundamental de gobernabilidad de aquí en adelante, y no me refiero únicamente al gobierno que entra, sino a la gobernabilidad de la sociedad, es el diálogo social. Nosotros vamos a crear una Procuraduría delegada para el diálogo social. Vamos a convertir nuestra Procuraduría de Descentralización y Desarrollo Territorial, que hoy está a cargo de la doctora Miriam Méndez, en una Procuraduría para el diálogo social, para cumplir con estas instancias de manera seria. Esto no pueden ser esfuerzos ni momentáneos ni pasajeros. Aquí tiene que haber una política de fondo de diálogo social para todos los escenarios de protesta social que seguramente van a venir en el país en los próximos meses. Lo que ustedes van a contar con una interlocución institucional en la Procuraduría General de la Nación. Al paso que con todos los procuradores delegados aquí presentes, aquí nos acompaña el procurador, ustedes saben, otra de las procuradurías que creamos en esta administración, la Procuraduría para Asuntos Étnicos, que está a cargo de Richard Moreno, quien con lujo ha cumplido con esa función, la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos a cargo del doctor Gabriel Cera, la Procuraduría de Asuntos de Tierras a cargo de la doctora André Viana, que condujo precisamente el estudio sobre la violencia sistemática contra los defensores de derechos territoriales, la Procuraduría de la Paz y las víctimas. No nos acompaña aquí la doctora Elena Ambrosi, pero está igualmente comprometida con esta causa. Es decir, lo resumo en una frase, estamos volcando la Procuraduría General de la Nación alrededor del diálogo social, de la defensa de los derechos territoriales y los derechos humanos. Y yo creo que esa no es una conquista menor. Nosotros estamos convencidos que esta es una institución que, independientemente de lo disciplinario, como la Defensoría misma, porque somos Procuraduría y Defensoría del Ministerio Público, los titulares de la defensa del interés público en este momento de la historia de Colombia, tiene que rendirle ese tributo a las poblaciones más vulnerables y más marginadas en temas del ejercicio de derechos de los colombianos. Ayer, si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo, yo le decía en un reportaje al diario El Espectador, y con eso quiero terminar, que nadie puede celebrar la muerte de otro colombiano, que aquí nadie tiene licencia para matar en este país, por ninguna razón, que de alguna manera estigmatizar o instrumentalizar a las víctimas para réditos electorales es una vergüenza, y eso no lo permitamos. Yo les digo, las elecciones ya se acabaron, el proceso electoral terminó, de aquí viene un proceso de luchas sociales y de defensa de la paz, y en ese sentido estamos con ustedes. Yo los invito a que nos movilicemos, además, nos movilicemos dentro de la institucionalidad, y para eso estamos abriendo estas avenidas de trabajo conjunto con la Procuraduría General de la Nación y respaldando integralmente a la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, entregándole toda la información que sea necesaria a la Comisión de la Verdad, como lo decíamos en el día de ayer, y respaldando más que nunca la tarea titánica que inicia el padre Pacho de Rú al frente de la Comisión de la Verdad. Si nosotros nos movilizamos adecuadamente por las vías del Estado de Derecho, por las vías del instrumento de la Constitución del 91, que creo yo sigue siendo el referente ético y de comportamiento más importante de Colombia, vamos a inmovilizar a los asesinos de nuestros líderes sociales. Muchísimas gracias.